En la quietud de la noche su aspecto puede confundiros, pues ya no llevan sombreros de ala ancha, ni copa alta, ni van montadas sobre palos de escoba. Pero hay cosas en la historia que nunca cambian: sus reuniones. Aquí empieza su particular aquelarre. Y ahora, ¿las vais a llamar brujas? Un programa de Marta Envid. Solemos decir que una casa encantada es aquella donde, según la cultura popular, ocurren fenómenos extraños en su interior. Suelen ir asociadas a apariciones fantasmales, ruidos extraños, golpes y un amplio abanico de fenómenos extraños producidos, según cuentan, por algún hecho luctuoso, macabro o triste que se ha producido en el lugar. Por ello, hemos querido hoy, en Aquelarre Bostik, centrarnos en uno de estos lugares. Pero no voy a adelantarme, así que primero os voy a presentar al invitado que me acompaña en la hoguera de Aquelarre para que nos explique pues qué hay detrás de dicha casa encantada y quizás alguna que otra experiencia que ha podido vivir in situ en ella. Así que bienvenido a Aquelarre Bostik, Sergio. Es un placer. Sergio es licenciado en turismo, es un apasionado y apasionante de la historia y bueno, pues espero que sea la primera de muchas veces que vienes a acompañarnos a la hoguera. ¿Estás a gustito? Súper a gusto. Te iba a decir que eres nuestro sacrificio, pero hoy, venga, hoy voy a portarme bien y en principio vamos a hablar de un tema. La verdad es que dentro de los fenómenos extraños, las casas encantadas siempre llaman muchísimo la atención, Sergio. Y tanto. Y esta casa primigeniamente se llamaba Casa Juliana. Nos vamos directamente a Arenys de Mar, a la población de Arenys de Mar, pero normalmente todo el mundo solía llamarla la Casa Lila. Exacto. Pero podríamos decir que en un primer momento, podríamos comentar que era una casa como otra cualquiera. Bueno, podríamos decirlo. A ver, para hablar de la Casa Lila tenemos que remontarnos hacia el siglo XIX, más o menos. Los años, como no hay documentos ni referencias, no podemos saber exactamente de qué año, en cuándo se hizo ni quién la hizo, pero ¿sí? Podemos estructurarla más o menos hacia los años 80 del siglo XIX, más o menos. Ajá, wow. Sí. Tiene su historia, Y tanto, ya tiene bastantes años. Bastantes años, sí. Bueno, es una casa, como has comentado, antes se llamaba Casa Juliana, pero con el tiempo pues ha ido cambiando y se le conoce en la población como la Casa Lila. Es una casa que está situada entre Arenys de Mar y Arenys de Munt. Está en el bosque. Lo que pasa es que, claro, como he comentado antes, como no hay documentos, no se puede situar en un pueblo o en otro. Claro. Entonces, es eso siempre, ¿no? El dilema de, no, es que no es de Arenys de Munt, no, es Arenys de Mar, ¿no? Claro. Pero es como que está un poco en tierra de nadie, ¿no? Sí, está en la nada, está en el bosque y está entre medio de los dos pueblos, entonces no podemos saber con exactitud de qué pueblo es. Pero tiene su historia. Entonces lo de la Casa Lila viene de que dentro de la casa hay una cúpula. La cúpula es de color azul y con los primeros rayos del sol se ve lila. Y de ahí viene el nombre de la Casa Lila. Claro, es como que en un momento de la historia se olvida por completo, dijéramos, Casa Juliana. Exactamente. Y se convierte en la Casa Lila. Esta casa la conozco bastante bien, Sergio, he estado en muchas ocasiones y podemos decir pues que tiene un sótano, ¿verdad? Tiene 2 plantas superiores, ¿no? Y una guardilla. Está estructurada, tiene 2 plantas, tiene un sótano y una guardilla. En la planta del sótano, en el sótano encontramos lo que era una bodega antigua y luego como un pequeño establo para animales. Luego en la planta baja encontramos un lavabo, encontramos la cocina, el salón y luego tenemos una pequeña salita con una chimenea. Sí. Y luego subimos las fabulosas escaleras, que ya por desgracia ya no existen, y llegamos a la planta de arriba, que hay
3 habitaciones, había un lavabo y una guardilla. Bueno, que estamos hablando de una casa muy grande. Una casa señorial. Una casa señorial, no estamos hablando un adosado no. de cualquier pueblo, sino era una casa majestuosa, rodeado de bosque, ¿verdad? De hecho, para el camino que conduce a esa casa, ya, pues si lo haces de noche, yo tengo que decir que ya da bastante repelús y bastante miedo. Es aterrador, sí, la verdad. Totalmente. Entonces, de estas casas, dijéramos, en un momento determinado de la historia que desconocemos, nace como una leyenda, y aquí da pie pues a historias, dijéramos, que se torna un lugar maldito. Dicho de otro modo, un lugar maldito totalmente, rodeado de leyendas, ¿verdad? De leyenda. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos cuenta esa leyenda? Bueno, pues hay una leyenda, hay variantes de esta leyenda, pero hay una que cuenta que en esta casa vivía una familia que era el matrimonio, era una hija un poquito más mayor, tendría unos 15 años, y luego había dos gemelos que tendrían entre 2 y 3 años y un perro. Pues cuenta la leyenda que el marido era pescador y se tiraba mucho tiempo en la mar. Entonces, en una de esas veces que vino, bueno, pensaba que su mujer la engañaba con otra persona. Bueno, pues de tales celos dice que llegó un momento que, bueno, cogió una escopeta que tenía y mató a la mujer. Wow, vaya. Bueno, después al escucharle los ruidos, bajó la hija, también la mató. Y dicen que habían los gemelos que estaban en la bañera. Pues fue allí, los degolló, los mató. Y con el jaleo estaba el perro, que el perro estaba guau guau, estaba pues ladrando. Pues él bajó al sótano y dicen que con un barril de esos antiguos lo aplastó y lo mató. Bueno, pues en ese momento de histeria, cuando ya se calmó, ¿sí? Pues él dijo, ¿qué he hecho, no? Claro. Y dice que dejó una nota que decía: lo siento, Dios mío, pero algo me ha poseído. Y se colgó de la lámpara de la casa. Madre mía, es que esto es una historia brutal. De hecho, se ha ido corriendo de generación en generación y estamos viendo imágenes y ahora mismo directamente de lo que queda de ella. Pero eso no indica que no pasen cosas, porque esto tenemos que dejarlo muy claro, que podemos decir que existen otras vertientes de la casa, de esa leyenda de la Casa Lila, y es que yo he podido entrevistar a mucha gente. Esto es un caso que llevo mucho tiempo siguiendo, Sergio, y igual que la leyenda que acabas de contar tú, pues existen otras, como por ejemplo decían que el dueño de la casa tenía viñedos. Y era pues una persona que hacía vino, por eso quizá en ese sótano pues existían esos barriles, ¿no?, que comentabas. Entonces dice pues que en un momento determinado, no se entiende muy bien, quizá por celos, pero de la vertiente de esa leyenda no nos dice por qué, el marido se torna malhumorado, raro, extraño, empieza a comportarse mal, hasta que decide pues a coger a la mujer, la escopeta que tenía en casa, asesinarla, después a la hija mayor y después a los hijos. Pero esto no te recuerda a ti a la historia de Amityville, ¿la conoces? Exactamente. 212 de Nueva York, en Nueva York, en Amityville, Estados Unidos, sí. Donde el chico coge y asesina completamente a toda su familia. Podríamos decir que la Casa Lila hipotéticamente podría ser nuestro Amityville español. Exactamente, sí. ¿Verdad? Entonces, otra de las leyendas dice pues que es eso, ¿no?, que mata a toda la familia, como bien decía, y abajo en ese sótano donde tenía los barriles mete a todos los miembros de su familia. Claro, entonces la casa tenía servicio, estamos hablando de una casa señorial. Y entonces, pues claro, el servicio, cuando el marido asesina a sus familiares, pues desaparece, pero los empleados, cuando vuelven de su día festivo, van abajo al sótano e intentan, dijéramos, abrir las botas para sacar vino, ven que no pueden y entonces es cuando se dan cuenta que dentro de esos barriles está toda la familia a la que el marido, incluido el perro, había asesinado, ¿no? Entonces, dijéramos que la gente con el tiempo
va añadiéndole cosas a esa, o modificando o añadiéndole cosas a esa leyenda, porque también decían que había un mayordomo en la Casa Lila. También. Que decían que lo había asesinado el dueño o había muerto en extrañas circunstancias, dejémoslo ahí, Sí. y que no se les ocurrió otra cosa más que enterrarlo debajo de la bañera. ¿Tú esto lo habías escuchado, Sergio? Lo había escuchado y he visto que, bueno, la última vez que fui hace unos 7, 8 años, estaba levantada. Totalmente la bañera. Ah, pues la última vez que fui yo no estaba, Sí. no estaba levantada. Sí, sí. Pues alguien se había encargado Alguien de había levantarla, a ver si había algo o alguien allí, ¿no? Pero Bueno. yo creo que no encontró nada, creo. No, ¿verdad? Bueno, esto podemos pensar que hace poquito que la gente acude allí en busca de ese misterio, ¿no? De los que piensan pues que en su interior realmente sí que ocurrieron esos hechos luctuosos y que marcaron a fuego, ¿no? la Casa Lila por siempre. Sí. Recuerdo pues una testigo que me decía pues que cuando era pequeña había entrado dentro de la Casa Lila, que ya estaba abandonada, que podemos hablar sobre los años 70 del siglo pasado, y tanto. y que pues recuerda unas racholas con la flor de lis, que recordaba también una muñeca de porcelana que daba muchísimo miedo, muchísimo miedo. Es decir, que hay poca gente en la población de Arenys, ya sea de Arenys de Munt o de Arenys de Mar, que no conozca el in situ y no haya estado, ¿no? También pude encontrar en una ocasión una persona que su madre también había estado. Claro, esto va pasando de generación en generación. A mí me pasó también. Y, sí, ¿no? Sí, sí. Y va como retroalimentándose. Pues decía que nada, que su madre pues había hecho un tablero Ouija, pues eso, es algo muy común ir a estos lugares en busca pues de experimentar qué es lo que ocurre de verdad. Sí. Entonces pues decía que habían hecho el tablero Ouija, que estaban allí con el máster preguntándole, y que en un momento determinado ese máster, que ellos utilizaban un vaso, dice que salió disparado y se rompió. Esto siempre trae muy mal augurio, lo vemos en el cine, sobre todo, ¿no? Y en muchas historias que nos cuentan que cuando se rompe el vaso en un tablero Ouija, pues se puede liar grande, ¿no? Pero son cosas que no paran de explicarse generación tras generación, ¿verdad? Exactamente. Bueno, yo lo que sé es que pues la gente va a hacer ouijas, rituales satánicos, porque incluso se han llegado a ver plumas de gallinas, pollos. Yo he podido ver un cuerpo de pollo, de gallina desmembrado ahí en el lugar, e incluso creo que tenemos alguna foto que podremos ver donde se encontraba pues un tablero Ouija improvisado, es decir, habían cogido una hoja de papel, un boli, mira, creo ahora lo estamos viendo precisamente, y esto es, pues eso, improvisar un tablero Ouija para... Claro, ¿qué hablan? ¿Qué se dice? Pues si vamos a un lugar así, donde se supone que ha pasado una historia triste, pero vamos los vivos, los humanos, y empezamos a experimentar con ouijas o otro tipo de cosas, quizá muchos piensan que se abre como un portal a otra dimensión, ¿no? Sí, lo atraen. Yo creo que es eso, más que otra cosa. Entonces, podemos decir que la Casa Lila, dijéramos, es el claro ejemplo de que se va a experimentar en busca de las huellas o los ecos del pasado, ¿no? Exactamente. ¿Tú qué has escuchado, aparte pues que de la Casa Lila? Yo creo que has escuchado muchas historias. Yo tuve una historias. vivencia personal que me marcó, y a día de hoy, bueno, creo que me lo voy a llevar siempre, vamos, cuando me vaya al otro mundo me lo voy a llevar. Porque, bueno, lo voy a comentar. Mira, íbamos con unos amigos, ahora pues eso, 7, 8 años. Sí. Y fuimos de eso, ¿no? Como, venga, vamos a hacer psicofonía. Bueno, lo típico de chicos jóvenes, a ver qué había, ¿no? Sí. Total, que, bueno, estuvimos allí grabando y fuimos al lavabo de abajo. Sí. Hicimos psicofonías. Y ya cuando terminamos, ya se estaba empezando a hacer oscuro. Y entonces yo le comenté a mis colegas, vámonos, porque el bosque de noche es un peligro. Porque el camino sí te lo puedes conocer más o menos, pero de noche todo se ve igual. Entonces... Claro. Dijimos, vamos a hacerlo. De hecho, de noche ese lugar apartado, mira, esa soy yo hace muchísimos años, dentro una de las noches que estuve allí. Yo no sé, ya las escaleras dices que ya ni están, ¿no? Por desgracia no.
Bueno, es que desde aquí, desde Aquelarre Bostik, lo que tenemos que decir es que la gente no vaya, porque Exacto. más que nada, en vez de encontrar fantasmas, lo que puede encontrar es que le ocurra algún tipo de, Sí. de accidente. Nosotros Algún estamos problema. rescatando esta historia porque es parte de... fundamental del misterio en Cataluña, Sí. es una de las más conocidas y ahora vamos a viajar al pasado, también estamos viajando al pasado, pero hemos visto esa fotografía que luego vamos a Luego comentar, comentamos. pero dijéramos que lo realmente peligroso es acercarse hoy día por Allí. el deterioro que sufre. Sí. Pero eso no ha impedido que durante décadas la Vaya gente haya ido. Exactamente. Hay gente que dice que ha visto asomarse sombras por la ventana. Es lo ¿no? que te iba a comentar Claro, ahora. perdóname, vosotros sí. estuvisteis allí, Sí. decidisteis pensar, pues vámonos a ir, nos vamos ya, Claro, porque se va a hacer de porque noche. se va a hacer de noche. ¿Y quién quiere estar de noche en la Casa Lila? ¿no? Nadie, nadie. Y entonces, pues nada, dijimos de salir y salimos por la puerta del lavabo. Entonces estaba yo delante y habían dos amigos más detrás mío. Pues bueno, yo recuerdo que fue el salir y al salir vi una sombra negra que pasó de la salita donde está la chimenea a la cocina. Y fue una distancia, pues a lo mejor no llegaría a 4 metros. O sea, fue muy cerca, muy pues, cerca, muy tuyo, cerca. muy cerca tuyo. Sí. Y entonces recuerdo eso, que para mí pasó muy lento, porque fueron unos segundos, pero yo me quedé como en shock, o sea, no reaccionaba de ver eso. Claro, y entonces pasó por delante. Cuando ya reaccioné, me giré y le dije a mis amigos, ¿habéis visto? Y no me dejaron terminar, que dijeron la sombra. Ellos también habían Ellos sido la vieron testimonios, también habían visto aquello. Sí. Es extraño, ¿eh? Porque uno puede fallarle, pues o intentar estar sugestionado en un lugar así como es la Casa Lila, el pensar estar en tensión, ¿qué me puedo encontrar en ella? Sí. En cambio, Lo vimos los tres. lo visteis los tres, con lo cual esto, una sugestión colectiva, cuesta un poco de creer, ¿no? Sí. Pero es algo que te marcó por siempre, ¿no? A Algo- día de hoy no lo has podido olvidar esto. No, porque es algo que he visto, aparte de otras cosas que también he visto extrañas, pero es una cosa que también ha sido como muy... Es que no sé cómo decirlo. Es que no... ¿Qué sensación te dio aquella sombra que visteis? Claro, es que en ese momento no tuve miedo ni nada, pero sí que no reaccionaba. O sea, para mí pasó muy lento, pero muy lento. Y vi, era la sombra negra, no tenía forma corpórea, Humana, ¿no? no era humana, era una sombra negra. Yo ¿Era translúcido o eso era espeso? Como... negro, podía ser translúcida, pero era todo negro. Y yo recuerdo pues eso, que en ¿Te ese asustaste momento... mucho? A ver, en ese momento dijimos, vámonos. O sea, vimos eso y dijimos, esto es algo malo que quiere que nos vayamos. Y desde entonces no he vuelto. Eso Eso lo puedo fue decir. como el mensaje que recibiste tú de la Casa Lila. Sí, que ahí había algo malo y que no fuéramos directamente. Y Y- mira que he estado veces en esa casa y no me había pasado cosas más. Pero fue bastante... Bastante Impactante, heavy, sí. impactante. ¿Y tus compañeros igual tuvieron la misma sensación? Claro, mis compañeros se quedaron helados y ya cuando ya reaccionamos, vámonos. Y hicimos una cosa que no se tiene que hacer en estos casos, que es salir corriendo. Porque es cuando tú asustas a otra gente, pueden haber accidentes y bueno, fue un poco caos, pero bueno. Claro, cuando no eres la única persona que afirma haber vivido hechos extraordinarios dentro de la Casa Lila, eres un ejemplo vivo, hay muchos más, ¿no? Recuerdo pues un grupo de investigación que ellos me estuvieron comentando, ¿no? Que aparte de algunos registros psicofónicos que hoy os hemos traído aquí a Aquelarre un registro psicofónico que lo vamos a oír en unos minutitos, pero antes de ello, pues este grupo de investigación de lugares así con leyenda, pues me explicaban, ¿no? Que se encontraban como en ese sótano donde estaban donde guardaban los animales la Sí. familia, y entonces decían pues que nada, que estaban sentados intentando hacer una ronda de preguntas con la grabadora, y entonces una de las personas empezó a notarse que una de las manos suyas se quedaba helada. Entonces era raro porque lío.
era muy curioso porque tocaban y la tenía caliente, bueno, en una temperatura normal, a pesar de que, bueno, es un sitio abandonado, pues si estás parado puedes coger frío. Claro. Pero la sensación que tenía esa persona era que la mano era helada completamente. Entonces pidió al resto de compañeros que si le podían tocar las manos para ver si Claro. ellos sentían pues eso mismo, que una estaba a temperatura ambiente y la otra estaba helada como si la hubiera metido con un cubito, ¿no? Y precisamente ellos se quedaron muy impactados porque esta persona Vaya. tenía razón, no era una sugestión y además sentía como si la mano estuviera dentro de una nevera. Es Qué decir, curioso. esa persona se lo tomó como que realmente alguien le estaba tocando la mano. Y además alguien se ve que hizo una pregunta, ¿le has tocado la mano a tal? No vamos a preservar el nombre de la persona, y se oyó una voz que decía sí. Así que parecía que le estaban dando la respuesta A lo que pasaba. a lo que estaba pasando en el lugar, ¿no? También les ocurrió que cuando se podía subir a la parte de arriba, a lo que es la cámara, Sí. las golfas o como queramos llamarlo, pues allí también dicen que hicieron una ronda de preguntas. Ya no quedaba nada metálico en la casa y hicieron pues la típica pregunta de si había alguien aquí, ¿no? Sí. Y recuerdo que me explicaban que claro, pues me pasaron un vídeo porque se había quedado registrado en un vídeo. Y en el momento, los 5 o 6 segundos de haber preguntado esto, resulta que se oyeron unos 5 o 6 golpes metálicos. Clon, 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 clon. Claro, ellos se quedaron bastante impactados porque dentro de la casa no había nada metálico. La cuestión es que ellos sí que pudieron registrar en ese vídeo y en vivo y en directo esos sonidos que parecían la contestación a la pregunta, que esto es lo que nosotros pues solemos llamar raps en parapsicología. Quiero decir que es, parece ser que, no sé si lo estarán viendo de noche este programa, la Rebostic, pero yo creo que es una casa que imparte, o por lo menos da respeto, ¿eh? Da mucho respeto, sí, da mucho respeto, porque en su momento esa casa era una maravilla de casa. Sí. Incluso era una de las primeras de toda la zona que Sí. tenía luz, corriente eléctrica. Ah, era una de las primeras casas que tenían corriente. Exacto. Y aparte, pues era de estilo colonial y claro, en aquel estilo eran todos los detalles, el mobiliario incluso que eran señoriales, era toda una pasada. Incluso la que ya está desaparecida, Sí. lámpara que era de forma de araña, con una cristalería, era preciosa. Todo eso me lo han contado porque, a ver... Tú estás muy ligado a la ciudad Exactamente. de Mar. Sí, y bueno, mis tíos y mi madre, ya en los años 80, pues iban allá a jugar con amigos y tal. Y me han llegado a contar que incluso cuando iban todavía estaba amueblada. Y Quiero era decir, una cuando pasada. se quedó abandonada, todavía estaba amueblada. Estaba tal cual se dejó. Claro, pero ellos ya sabían o les habían explicado la supuesta leyenda, ¿no? La leyenda de esos supuestos asesinatos, ¿no? Sí. Que ocurrían allí, ¿no? Sí, yo incluso me llegaron a contar que en el salón había incluso una mesa de esas largas de madera de época, porque todo era Madre mía. una pasada. Entonces, con el tiempo supongo que se han ido Se han ido llevando y haciendo desaparecer. Bueno, hemos dicho, antes de proseguir, que quizá conozcamos un poco más qué es realmente la verdadera historia de la Casa Lila, de Casa Juliana, pero hemos traído pues una incursión psicofónica captada en el lugar que yo creo que es muy clarita, muy clarita. ¿A ti te da miedo a psicofonías? A mí no. No, ¿verdad? A mí Bueno, no. nosotros, bueno, por la experimentación durante mucho tiempo, pues a veces con nuestras grabadoras, pues en la Casa Lila sobre todo, se han intentado captar voces psicofónicas y en algunas ocasiones, pues en esta en particular, yo pude captar esta y es muy, muy clarita. Yo no voy a decir qué dice y después a ver si los que nos están viendo o tú mismo entiendes lo que dice. Vamos Venga, a oírla. vamos a ver. Venga. Bueno, yo creo. Ostras. Me ha costado, al principio. Sí. Es que no lo sé. A ver,
dímelo, dime qué has escuchado. Es que creo que es Estoy vivo, ¿puede ser? Bueno, no está mal, no está mal. Bueno, mis compañeros Sí. y yo llegamos a la conclusión que dice tranquilo, tranquilo, pero podría ser está vivo. Sabemos que el tema de las psicofonías Sí. es un fenómeno bastante subjetivo, ¿no? Sí. Por eso intentamos analizarlo con otros compañeros normalmente para ver si llegamos a un consenso. Pero yo entendía tranquilo, pero ¿está vivo? ¿Decías que podía decir? Sí, algo de estoy vivo, vivo. ¿Queréis que lo volvamos Sí. a oír? Venga, vamos allá. a ello. Vale, ahora sí que la acabo de pillar. Claro. Es que es como se oye esa cosa antes de la Claro. voz, ya te despista un poco. Claro, pero Sí, ahora sí se ha escuchado claramente. tranquilo. Sí, Dice- sí. hace como una pequeña pausa y dice Ahora y luego sí. dice kilo, Sí. ¿verdad? Tranquilo. Bueno, la cuestión es que son muchos los que han acudido en busca de incursiones psicofónicas, muchos que han acudido en busca de experiencias, como fue en tu caso, que Sí. todavía no sabes lo que fue esa sombra negra, No. ¿verdad? Que No, pero algo bueno no sería, eso está claro. algo bueno no. La Yo- sensación era que no era algo bueno, ¿no? No, yo creo que lo que hay ahí en esa casa ha sido fruto de la gente que ha ido a hacer cosas, Ajá. que son cosas que no son buenas, rituales, ouijas. Claro, se habla mucho que se han ido a hacer rituales satánicos, ¿no? Sí. Dentro de esa casa. Hay una de las fotos que se ve una de las salitas quemada, Sí. negra, es la de la chimenea. Pues ahí hicieron un ritual hace muchos años y prendieron fuego la propia habitación. ¿Fue debido ese incendio, A esa un foto ritual. negra que podemos ver, una entrada, Una de por ¿no? aquí, sí. Es el salón donde se encontraba la Es chimenea. la salita de la chimenea. Sí, Y estamos a ver si la viendo encontramos ahora. por aquí. Eso es cuando la casa Esto es en estaba su época. su época de En todo, esplendor. sí. Podemos ver ahí también, esta es de noche, una Sí, foto que es hicimos, terrorífica. terrorífica, unas escaleras que suben ahí en plena oscuridad. Mira, Es- las escaleras. Las escaleras, eran una pasada. fíjate, eran una pasada. Pero esto es arriba. aquí donde escucharon esos ruidos extraños, como metálicos, aquí es donde decían que había ocurrido lo que le habían tocado la mano a esa persona Sí. y que se le había quedado helada, porque la zona esta de los Donde estaba el vino, digamos, sí, ¿no? La bodega. la bodega, el Mm. sótano es donde mucha gente tiene malas sensaciones. Exacto. Mira, Esa estamos es viendo la cúpula, ¿no? Por eso llamaban Casa Lila. Exactamente. Y luego, no sé si vamos a ver ahora la foto, esta es otra perspectiva desde la primera planta. Ya vemos que Exactamente. no queda absolutamente... Ah, aquí. Esta es la Esta es. fotografía, ¿no? Sí. Que está quemado. Exactamente. Esa es la parte de allá, la chimenea vendría bien, o sea, esta es la parte de aquí, donde Sí. estamos nosotros, estaría la chimenea. Sí. Y esa es como una de las entradas, ¿no? Ujú. Pero sí, ya se ve que la dejaron bastante Entonces quemada. eso fue debido a un ritual. ritual. A un ritual que se produjo allí, ¿no? Exactamente. Bueno, menudo. Entonces, ¿tú crees que realmente si ocurre algo extraño o paranormal es debido a los vivos y no a los muertos? A ver, yo quiero creerlo, porque esa casa, al fin y al cabo, claro, todas las leyendas vienen de algo, ¿no? O sea, hay alguna verdad de todas las leyendas. Pero yo creo que esa casa, al fin y al cabo, incluso me contaron una persona que eran vecinos de esta gente, que vivió un matrimonio. Un matrimonio que estaba formado por el hombre que era Josep Riera, que era de aquí de Barcelona, Sí. y Jean Bouillot, que era francesa. Y tenían un hijo. Dicen que el marido murió por causas naturales, por un infarto, y que la mujer tuvo que irse a Francia con su hijo porque no podía mantener la casa, ya que tenían dinero, pero tenían varias casas y tuvieron que marcharse. Claro, eso es una de las hipótesis, ¿no? hipótesis. Sí, 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 sí. Otros hablan de herencia. Claro, yo también intenté tirar de un hilo que Sí. nos explicara realmente qué es lo que sucedió en la Casa Lila, y una de las maneras es acudir a los archivos históricos de Arenys de Mar o de Arenys de Munt. En Exactamente. Arenys de Mar no había absolutamente nada. En Arenys de Munt, pues tampoco. No. Es como si fuera realmente
una casa fantasma. Sí, tal cual. Porque no hay papeles, y luego está la policía, que también se le puede intentar preguntar, como se le ha intentado, ¿no? Pues el que digan si realmente, por lo menos, aunque haya protección de datos, si ha ocurrido un hecho luctuoso o no. Y entonces hay quien afirma que, a pesar de todo el misterio que estamos hablando y de las cosas que ocurren en la Casa Lila, supuestamente no ocurrieron ninguno de los asesinatos. Claro, no hay ningún registro, ni una documentación que pueda decir que ocurrió un asesinato. Simplemente sí que existen fotos, de ese matrimonio, incluso una que sale en el jardín, un niño con un perro y una chica. A ver si podemos verla, porque para mí es una foto muy inquietante, Sergio. Sí, la verdad que lo es. Muy, muy inquietante, porque se supone que en esa fotografía aparecen dos niños, como parece principios del siglo XX, ¿no? 1900... Yo creo que sería más años 1915, 1910. La década de los 10 del siglo pasado sería más o menos. Claro, pero ¿sabes lo inquietante que me lo has dicho tú? Porque esta fotografía algunas son mías, que las hice yo en la casa. Pero esta foto, que yo tengo la cabeza en medio, voy a apartarme un poco, a ver si puedo apartarme. Podéis ver a dos niños, ¿verdad? Con pantalón, uno con pantalón corto, así que parece, pues eso, la típica película de los otros. Y luego hay una cría, ¿no? Una niña, vestida de blanco. Pero hay algo extraño en esa foto, ¿verdad? Que yo no lo había fijado, pero se ve perfectamente la casa Juliana, la casa Lila. Los árboles son los mismos también, ¿eh? Da miedito. Todo, tal cual. Hay algo inquietante en el margen derecho de la foto, ¿no? Dijéramos que se ve a una persona. Hay un rostro, seguramente, claro, la calidad de la imagen, estamos hablando que no es como ahora de un teléfono. Claro. Pero se ve como una mujer, parece. No sé si sería la... Pues eso, la madre. Que hay alguien físico. Hay alguien físico, sí, eso sí. Una se le ve creo que sea, pero... se ve, mira, ahora Jordi nos está aquí exactamente. Poniendo la imagen mucho más de cerca, y se ve como una cabeza, ¿no? Sí, se ve una cabeza saliendo de este ventanal. De una ventana. Quiero decir que no es que sea fantasmal, pero... Si no te das cuenta, puede parecerlo totalmente, ¿no? Claro, esto sería, por ejemplo, una prueba de que la casa estuvo habitada por dos familias. Esta sería la primera, que de ahí vendría la leyenda, porque se ven los niños, el perro, se ve... ¿También se ve un perro en la foto? Ahí donde está la chica, debajo es un perro. No sé si se puede ver muy bien. ¿Volver a verla? Pero... Claro, entonces aquí vendría la primera leyenda del marido que quiere acabar, o acaba finalmente con la vida de sus hijos. Sí. Incluso la del perro, ¿no? Yo creo que sí. Es la única foto que existe de esta familia, ¿eh? Luego lo otro ya sería el matrimonio. Esta es una foto que no ha corrido por ningún lado. Es tú en exclusiva que nos traes, ¿no? Y luego también podemos ver la diferencia temporal, ¿no? Espacio-temporal de cómo estaba y cómo está ahora, que la verdad que da mucho miedo, mucha pena. Pues sí, es una lástima porque está totalmente destruida. O sea, es que quedan las paredes y poco más. Incluso, no sé si lo he comentado, a las afueras de la casa, muy cerca, hay un pequeño túnel. No sé si lo viste, que hay una cueva que es donde se guardaban los alimentos para que se conservaran. Sí, también da miedito. Sí, entrar ahí da... Sinceramente que también da miedo. Fíjate que a mí me habían contado otra versión de esa leyenda, y es que decían que la familia tenía pues un mayordomo. Porque había como un historiador en Arenys de Mar, que yo pude entrevistar y ya está fallecido, pero él pues me decía que había vivido muy cerquita de la Casa Lila de Arenys y que tenía como vagos recuerdos de que realmente sí que había ocurrido algo triste o luctuoso en el lugar. Ahora, no como se ha contado esto de los asesinatos, no, y ya lo podemos descartar completamente desde aquí, pero que sí que pasó algo, alguna muerte hubo que provocó que o estaba implicado el mayordomo de la casa,
y que este señor recordaba cómo el mayordomo incluso había cogido el coche de la familia y se había ido con él como huyendo, ¿no? Huyendo con un coche robado, claro. Sí. Entonces, algo sí que llegó a pasar, pero él era un niño y Claro. recordaba este hecho. Es decir, que mucha gente, en cierta manera, pues tiene como vagos recuerdos de la Casa De Lila. cosas. Unos, pues de, como bien decías, pues eso, gente que había vivido allí, y otra gente, pues de las experiencias que ha tenido Sí. una vez acudiendo al lugar. Tú imagínate, haciendo rituales, De ouijas y todo esto. A ver, lo que sí se sabe es que pasan cosas. Esa casa tiene cosas. Pero que fuera como se cuenta la leyenda, Claro. eso no lo sabemos. Claro. ¿Tú crees realmente entonces que somos los vivos los que acuden, o los que acudimos, los que provocamos esos fenómenos? Sí, yo creo que sí, que somos las personas curiosas, vamos a decir, que van a hacer cosas que muchas veces no tocan porque no se hacen con seguridad, y es lo que provocan, pues eso, que se abran portales y cosas extrañas. Ujú. Sí, sí. Bueno, oye, Sergio, menuda historia. Has sido muy valiente en contarnos tu experiencia. No todo el mundo, a veces por miedo al descrédito, al miedo al que dirán, etcétera, pues cuesta mucho explicarlo. Pero queríamos hacer pues ese recogimiento, esa mención, otra vez volver a conocer, o para aquellos que no la conozcan, porque Claro. hay gente que no conoce la Casa Lila. Sí. Nosotros hemos visitado y la conocemos muy bien, pero quizá muchos televidentes que nos están viendo ahora mismo no han estado, no la conocen, pero después de oír lo que hemos oído de tu caso, de esa sombra negra que todavía no sabemos qué pudo ser, ¿verdad? No. la De verdad hecho, que no. ¿has vuelto a ver algo similar a eso? En ese sitio, no, porque yo Porque ya ya no no volví. volviste. Ya dije, ya no vuelvo y no vuelvo. Bueno, pero ya que estamos metidos en harina, ¿has vivido alguna otra cosa que no le hayas encontrado una explicación? Sí, una cosa muy extraña que me pasó en donde vivo, en Canet, y también justamente me pasó con un amigo, que fuimos los dos testigos. Pero en ese momento no pensábamos que era algo paranormal o extraño, Ajá. sino simplemente pensábamos que era, bueno, pues una persona de carne y hueso, porque es que no... Sí. Lo que pasa es que era extraño porque nosotros lo que llegamos a ver es a un hombre que Sí. iba con un traje de época. Ajá, sí. Iba con un traje de época claro, que era pues eso, de época modernista incluso, porque, bueno, es que esa ropa era un traje con pajarita, con sombrero, con paraguas, todo. Incluso llevaba gafas redondas de Vamos, que vista. tenía un aspecto totalmente físico, que no Exactamente. era algo etéreo ni nada, sino que No. era como una persona como tú y yo, estamos sí, ahora sí. mismo aquí hablando. Exactamente. Y claro, en un principio pues pensábamos que era una persona normal, pero es que cuando pasó por detrás nuestra no respiraba, no se escuchaba los pasos porque estábamos en un sitio cerca de un bosque y el suelo era de tierra, no se escuchaba nada, y fueron nada, segundos que pasó por detrás mío y por detrás de mi amigo, y ya cuando quisimos mirar ya no estaba. Había desaparecido. Había desaparecido delante nuestro. Fuisteis en su búsqueda para ver si lo Exactamente. corriendo. Fuimos corriendo porque justamente en la salida aquella hay como una pequeña rotonda, no había nada. Había desaparecido, se había esfumado como... Y además era de noche, que quiero decir que no era a luz del día, que puede ser que, bueno, te equivoques y sea una persona o no lo sé. Pero es que ya con la ropa que llevaba de época, que no era normal, porque la ropa era antigua, pero estaba impecable. Esto me recuerda al caso Cifre que pude investigar Sí. en el edificio, también en Arenys de Mar. Es Exacto. que el Maresma es una tierra llena de misterios, ¿eh? Cierto. Y Canet también, Y Canet, todo también lo que es alrededor. la cruz, ¿no? La Pedracastell, Sí, sí, la cruz de Pedracastell. Pedracastell, que es, bueno, en el mismo bosque, bueno, donde me pasó esto también ha pasado otras Otras cosas. cosas, además dicen que es un punto caliente en cuanto a avistamientos de ovnis, también de Sí. luces extrañas. Yo también pude estudiar un caso allí de fenómeno ovni, ¿no? De unas luces extrañas que se posan muchas veces en la misma montaña donde se encuentra esa cruz de Canet. Exacto. Pero en esta sensación no fue la misma que tuviste en la Casa Lila.
No fue una sensación de peligro. La casa Lila fue de miedo y peligro, ¿no? Sí, porque estábamos donde estábamos, claro. Es que no era lo mismo porque era una sombra y lo que nosotros vimos la otra vez era como una persona. Y es que dices tú, bueno, es una persona, pero es que no era humano, vamos a decirlo, porque era muy extraño. Era muy extraño. Yo en mi vida no he tenido una vivencia tan extraña que digas, hostia, es que durante meses estuvimos dándole a la cabeza a mi amigo y yo de qué era eso, qué podría haber pasado o qué era, y no hay una explicación de eso. De hecho, yo he podido estar contigo y con tu compañero, tu amigo, en el lugar exacto de esa aparición. Puedo aseverar que es un sitio pues que solamente o vas de día a pasear o no tienes por qué pasar por ahí. Y recuerdo, sobre todo, pues las sensaciones que tenías, que se te ponían todavía los pelos de punta, te noté nervioso y todo, incluso al recordar que en ese mismo lugar habías tenido esa presencia, que había pasado sin miraros. Es que cuando te lo contaba lo estaba viviendo otra vez. Es que son cosas que se te quedan siempre. Es que no... Claro, luego cabe decir que cogí a tu compañero, a tu amigo por otra banda, claro, sin que antes previamente hubierais hablado entre vosotros, y me contó prácticamente pues lo mismo, ¿no? Y esto habla mucho de que es imposible que podáis estar fabulando cuando por separado me estuvisteis contando vuestra experiencia, prácticamente coincidía, ¿no? Y coincidía pues en esa celeridad en la que esa persona pasaba por detrás vuestro, y luego en el tipo de vestimenta tan extraño que portaba, ¿no? Es que yo creo que, o sea, ¿estaríamos como un espectro? Ese ente, vamos a decirle, o espectro, es que no sé qué era. En espectro es eso que decimos que pasa y se repite y no te mira, ¿no? Sí, es como, yo creo que sería eso. Como que no te mira quiere decir como si estuviéramos viendo una secuencia de una película. Del pasado, ¿no? Que se repite. Un eco del pasado que se repite, y cuando es un fantasma, un ser o una entidad, estos dicen que sí que te miran a la cara. No. Muchos testigos dicen que te miran o que te hablan o que te da la sensación de que quiere interactuar, ¿no? Claro. Eso siempre hipotéticamente hablamos bajo la parapsicología y los supuestas pues visiones espectrales o fantasmales, ¿no? Sí. ¿Tú crees que iba siguiendo una senda, un camino, y que era ajeno a que vosotros estuvierais ahí? Sí, yo creo que tenía un camino marcado y lo que hizo fue pasar y hacer el mismo camino, porque es que no nos miró ni nada. O sea, era como si estuviera en su propio mundo. Y tú dices que vestía como estilo modernista, claro, ¿no? Allí muy típico en Canet. Es que es muy típico. ¿No? En Canet es muy típico, ¿no? Exactamente, en Canet está Lluís Domènech i Muntaner, que era un arquitecto modernista y tenía su casa y hizo varias obras en ese pueblo. La cruz la hizo él, y hay que decir también que cerca del sitio está el cementerio. Qué interesante esto que cuentas. Claro, es que está el cementerio y ahí también hay tumbas modernistas. Ajá. Pero todo lo que era la ropa era como de aquella época. Sí que es verdad que en septiembre se hace la Fira Modernista, que la gente va vestida de época y tal, pero es que estamos hablando que era febrero. En Tarrasa se hace este fin de semana. Sí, en Tarrasa también hay, exactamente. ¿Sí? Pero es que aquello estamos hablando que era invierno. A las 3 de la mañana. Es que a las 3 de la mañana... Y había llovido y todo, que estaba chispeando. ¿Quién va a bajar de la cruz? Es que no tiene lógica, o sea, con un traje de época... ¿Hizo ruido aquello? ¿Hizo ruido al llegar nada, o al marcharse? Nada. O sea, pasó por detrás, claro, era una persona... Bueno, o la cosa esa era el aspecto de 50 años, o más o menos. Entonces, una persona ya se le escucha respirar, ¿no? El mismo... Pero es que ni respirar, ni los pasos en la tierra, nada. ¿Cuánto tiempo duró esa visión? Pues serían segundos, no te sabría decir. No es como, por ejemplo, la Casa Lila, que sí que me pasó muy rápido. O sea, pasó rápido, a mí me pasó lento. Pero sí, la sensación de que te da tiempo de que el cerebro capte lo que está viendo, ¿no? Pero esto fue como si fuera, como tú y yo hablando. O sea, nada, lo típico que pasa la persona andando y desaparece. Claro, lo extraño era que era a las 3 de la mañana,
que estabais en una zona de montaña Sí. y que era casi imposible que esa persona vistiera Es que es con imposible. ropas antiguas, ¿no? Y encima con a gafas oscuras, o que no llevaba sombrero. nada. ¿Quién va a bajar de la cruz a oscuras? Es que no hay lógica en eso. Algo dentro vuestro, tanto de tu amigo como en ti, dijo que aquello no era Claro, normal. al principio dijimos, ostras, esto, vale, quisimos como dar explicaciones lógicas, ¿no? Pues a lo mejor es, pero es que no hay, porque esa desaparición tan repentina que no nos dio tiempo y luego no ver nada, es una cosa que entonces dijimos, esto es algo raro. Esto es el misterio que ha venido, no lo sé. Es que no lo sé. ¿Crees que en cierta manera el fenómeno es caprichoso Yo creo que sí. o te elige? Muchas veces la gente quiere ir en busca de, pero no, la causa paranormal, vamos a decir, no siempre sale. Sale cuando quiere. No elige a una persona, ¿no? Exactamente. ¿Y tú crees que son dos hechos diferentes? Es decir, el extraño señor que no tenía que estar ahí. El señor del paraguas, que le decíamos traje, nosotros. Del paraguas, el señor del paraguas, pues fue una casualidad que lo vierais. Sí, yo creo que sí, que justamente pues estábamos allí y bueno, pasó aquello. No sé. Es como si se hubiera abierto pues una puertecita de vuestra mente a algo que pasó en un pasado. Puede ser. Yo he escuchado también otros casos de repetición de pues esto, ¿no? De que aparecen cosas como si fuera una película y luego ya desaparece. No lo sé. Allí en Canet sí que es verdad que aparte de esto que nos pasó a mí, pues también hay otros casos. Bueno, incluso en tu libro hay un caso también que explicas algo de eso, ¿no? Similar. Viaje al centro del misterio. Exactamente, el viaje al centro del ¿sí? misterio. Es una chica que dice que iba con su pareja, creo recordar, que fueron por hacer la ruta, ¿no? Hasta la cruz. Sí. Y como que se desmayó. Espacio-tiempo, la chica se desmaya y ve un matrimonio, ¿no? Y lo que ve es gente vestida de otra época. Eso es. Allí. Pero lo curioso es que a ella también la ven. Vale. Quiero decir, no es que ella haya entrado en un sopor, se haya mareado, que se mareó, se cayó al suelo y empezó a ver, cuando abrió los ojos, a gente de otra época, pero en el sitio del siglo XXI. Como si se hubiera trasladado. Sí. Entonces, en ese caso, lo que pasaba es que esas personas vestidas como muy antiguo la estaban mirando también con extrañeza y con sorpresa de que no entendían quién era ella. Quiero decir que hasta que el marido y el hijo intentan despertarla de todas maneras posibles y ella vuelve en sí, está súper asustada porque es como que la zona sí. En concreto tiene algo que desconocemos, que es como un imán para otras realidades, otros mundos, otras dimensiones de existencia. Bueno, sabemos ahora esto de la física cuántica, que nos habla de la teoría de cuerdas y otras dimensiones de existencia, ¿no? Exacto. Entonces, quizás estemos ante un lugar marcado por el misterio, vamos a decir. Por el misterio, podemos decirlo. Bueno. Porque esto del espacio-tiempo que has comentado, de que a veces como que se abre y se vuelve a repetir sonidos, por ejemplo en Belchite pasan. Todavía se oyen bombas, se oyen aviones y no hay nada. Totalmente. Entonces yo creo que es eso, que como que cuando pasa algo horroroso, queda esa esencia, ¿no? Y como que se vuelve a repetir. Quizás en el aspecto del señor del paraguas, a lo mejor pasó hace siglos por ahí, hace un siglo tranquilamente. Sí. Y vosotros tuvisteis pues la capacidad o esa puerta o esa mirilla a esa dimensión antigua o a ese eco del pasado. ¿Tú crees que fue eso, no? Sí, yo creo que sí. En cambio, la sombra de la Casa Lila, no sé yo cómo lo podríamos eso definir, ¿no? Pues no lo sé. Un espectro.
podríamos decir. Yo creo que quizás eso es por lo que tú dices, ¿no? Esa suciedad, esa mala energía Sí. de la gente que acude allí al lugar Mm. y deja, en cierta manera, ¿no? Yo alguna vez también había jeringas enormes, Sí. como que no sé qué podían haber experimentado allí, ¿no? Mm. Siempre dicen que los que hacen ritos satánicos de cierta manera no se dejan ver tan fácilmente, ¿no? Ya. Pero en cierta manera da igual lo que hagas, porque si intentas hacer esa ouija, al final y al cabo, lo que está claro es que, volviendo un poco al tema de la Casa Lila, sí que hay mucha gente que tiene sensaciones allí. Sí. Eso no lo podemos obviar, Sí, ¿no? es verdad. Y hay gente que todavía dice pues que si vas de noche y miras hacia las ventanas, pues también ven sombras que pasan por los Extrañas. lados esperando a que la gente se acerque, ¿no? Sí. Bueno, Sergio, no sé, muchas gracias por contarnos pues estas experiencias que has tenido y que has vivido, sobre todo en la Casa Lila, y por haberlo explicado tan bien. Muchísimas gracias por haber venido a Aquelarre. ¿Vas a volver a Gracias, sí. Aquelarre? Hombre, y tanto, cuando quieras. ¿Vas a contarnos más cosas? Cuando quieras, de cualquier tema. Venga, pues un placer, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y bueno, vosotros, muchas gracias por estar ahí, por vuestra acogida, y volvemos dentro de muy poquito con nuevos Aquelarres. Si queréis contarnos historias como la que nos ha contado Sergio Valverde, podéis escribirnos y escucharemos vuestras historias y les daremos voz si es necesario. Muchísimas gracias y hasta próximos programas.